Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Y por si no lo escuchan ahorita, bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Buena pregunta. ¿Cómo anda la gentecita preguntona? Bienvenidos, gente bonita de todos lados del mundo, Latinoamérica, los que hablen español y nos entiendan, los que están queriendo aprender. Muchas gracias por seguir su podcast favorito, Qué buena pregunta. Y hoy les tengo una continuación del chisme. Si no vieron el capítulo del amor propio, este es buen momento para que se vayan para allá y sepan de qué vamos a hablar un poquito. Lo dejamos aquí en las carpetas. Aquí va a andar la liga. Se vayan a ver un poquito del episodio del amor propio. Bueno, ¿se acuerdan, queridos amigos, Alan y Manny, de la historia de ese capítulo? Su queridísimo amigo Paz contó una historia, ¿no se acuerdan al inicio? Sí, recuerdo muy bien de una chica que dijo que no se amaba, que era su principal problema. Ok, volviendo a la historia. ¿Tú sí te acuerdas, Alan, o no? Ya se te había olvidado. Sí, me acuerdo. ¿Qué comí ayer? Ay. Decía yo, ¿qué hice en la mañana? Mochis. Bueno, si recuerdan esta historia, estábamos hablando de el buen Paz, estaba contando, abriendo su corazón de una anécdota de su pasado, cuando tuvo una relación con una chica. Y esta chica, pues para hacer el resumen, pues sí, me engañó, anduvo con alguien más y cuando yo fui a hablar con ella y le dije, oye, ¿por qué hiciste esto? Dime algo que sea cierto, bien de novela, ¿no? Y ella salió con su frase de, te voy a decir algo que no le he dicho ni a mi madre, pero no me amo a mí misma. Me odio. Entonces, cuando yo escucho esa frase, algo dentro de mí dijo, tienes que ayudarla, Y algo murió ese día en Lodson. tienes que ayudarla. Y imagínense que hubieran varios Paz adentro de mí, ¿no? A lo mejor ven el demonio, el angelito y el Paz acá. ¿Y por qué yo? Que lo haga alguien más y quién sabe qué, la pelea interna, ¿no? De todo el show. Que lo hagan ellas. ¿Y por qué ayudaría a alguien que acaba de hacer algo así? Entonces, bueno, así está el chisme, así está la historia. Hablo con un amigo, me da unos buenos consejos, me da unas cosas de demasiada sabiduría. Mi buen amigo Kevin, que siempre que le pregunto cosas, él me habla de cosas muy espirituales o muy psicológicas o muy sabias. Y esa vez yo hablé con él y me dijo unas cosas muy buenas para poder ir a mi evento canónico, a mi desarrollo de personaje. Entonces, la pregunta del día de hoy, chicos, es, ¿en realidad deberíamos perdonar a los demás? ¿O por qué deberíamos perdonar a los demás? Esa es la pregunta del día de hoy. Si quieren, vamos a ir La comenzando. bestia. Vamos comenzando diciendo, pues, ¿qué es perdonar? Porque yo he escuchado mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Y he escuchado muchas cosas de yo no perdonaría esa cosa, o hay un montón de expresiones, ¿no? De que te perdone Dios porque yo te voy a... Porque yo no te Esa cosa perdono. horrorosa ahí. Entonces, primeramente, ¿qué es perdonar? También está el amigo que dice que Dios la perdone porque yo no perdono a nadie. Que Dios la perdone porque yo la mando al infierno. Te condeno a lo más profundo del infierno. Caso cerrado. A ver, Alan. Cositos. El perdón. ¿Qué es el perdón? Si quieren, digan su concepto y luego ya lo Wikipedia si quieren. Según Va. Wikipedia, No, perdón primero es la tú, acción y resultado de perdonar. ¿Qué es Nos el sacó de perdón? muchas dudas. Sí, ya sé, es la sabiduría. Con razón dijo el Henry Cavill, Wikipedia. No, no, no. Ay. Pero bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es la remisión de la pena. Sí lo está Te creas. leyendo en gratuito. Sí, aquí está. Remisión de la pena merecida, la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Indulgencia.
Obsequios que se traen de una romería. ¿What? Primero di lo que tú opinas, Alan. Según la Wikipedia. Lo que yo opino es que según la Wikipedia, no, según Google, ni siquiera es la Wikipedia. Este, ¿qué es el perdón? El perdón, pues, es de cierto modo decir a la otra parte no a tomar represalias en tu contra, ¿no? O sea, está bien, pues básicamente yo creo que sí, porque no puedes decir que voy a olvidar o voy a deshacerla eso, porque pues realmente se olvida nomás con el Alzheimer, ¿no? O con la edad, así ya que a tiro no te acuerdes. Pero pues es como decirle a la otra persona que le liberas de los cargos, de que no vas a tener ninguna represalia o que no vas a tener alguna cosa, una venganza, ¿no? En contra de alguna acción que hicieron contra ti o de algo que es en tu contra, básicamente. Algo así viene siendo el perdón, ¿no? Que como Sí. acción. Pero pues básicamente depende de cada quien cómo es el perdonar, ¿verdad? Si es nomás decir por decir, pero de todas maneras vas a seguir ahí cargando en la tirria, el coraje ahí que lo traes. O si definitivamente le vas a dar la indiferencia así como de que ni me acordaba, ni me importa. ¿Sí me explico? Digo, Ok. ya varía mucho de persona a persona, creo yo. A ver, Manny, pues para ti, ¿qué es el perdón o qué es perdonar? La venganza de Gaia tendrá. Bueno, para mí, ¿qué es el perdón? Te voy a decir lo que no es el perdón, no te creas. Te voy a decir lo que es el perdón Lo por que no una es el perdón historia. es todo lo que no es el acto ni el efecto de la acción de perdonar. Ah, caray. No, te voy a decir lo que es el perdón con una historia. Hace como 3 años, antes de que el mundo se hubiera surgido, se hubiera sumido en una oscuridad mortal que se llevó a millones de personas, andaba quedando y saliendo con una exnovia, primer error, ¿verdad? Con una exnovia con la que ya había, Un primer red flag. con la que ya había vuelto y quedado muchas veces, segundo red flag. Este, y de repente me ghosteó. O sea, ¿qué es esto para los que no saben? O sea, de repente se desapareció por completo. ¡Ah, era maga, amigo! Así de repente se desapareció, me bloqueó de todas las redes sociales y demás. Y bueno, tiene hasta cierto punto de lógica porque yo terminaba una relación y la buscaba y así era nuestra relación tóxica. Entonces, bueno, Bueno, parece que hizo correcto. lo más sabio, Ahí no hay tanto problema, o sea, ahí estamos bien en lo que no es el perdón. El problema radica en este año, porque bueno, pasó eso y luego me di cuenta que estaba comprometida, luego dejó su compromiso y luego más o menos nos volvimos a ver y luego se consiguió un novio y me volvió a gostear y luego este año terminó con su novio y luego me buscó, ya hemos hablado de ella, en algunos episodios, digámosle, No nos acordamos, pero está bien. digámosle como nombre clave, Ya, no hay un nombre clave. Bueno, ¿cuál es el punto, Manny? bueno, no, el punto es que ya este año, ahora ella es la que me busca. Y ahora ella es la que juega conmigo. Este, y ahí es donde ya dije, bueno, ya, no volveré a caer en el engaño Que te y andan te diciendo el Max per. Steel Sí, Porque el Max Steel, el duro, ¿o qué? porque quieren jugar con él. Ah, no. Y bueno, ahí fue como que el perdón. El segundo caso, de una situación de perdón, fue con una amiga que yo estaba súper enamorado de ella y al final me batió, se enojó conmigo y mil y un cosas. Y también descubrí el perdón, ahora sí, para no darle tantas vueltas al asunto. ¿Qué es el perdón? Concuerdo un poco con Alan, en el punto de, bueno, te libero, no te voy a buscar ningún mal ni demás, pero también siento que el perdón tiene dos factores. Uno, estás diciéndole a la otra persona que no vas a tomar represalias por lo que hizo, o sea que te dañó. Y en segundo lugar, estás liberándote a ti mismo de una situación que tal vez pues no fue la más agradable en su momento, una situación que fue dura para ti, una situación que te estaba dañando a ti mismo y bueno, quisiste perdonar de esa manera. Algo así, ay, casi tiro esto. Entonces, bueno, ¿qué es el perdón? Yo lo resumiría como es el acto de
hacer que las cosas que alguna vez te dañaron ya no te estén dañando y por ende no tomarás represalias contra las personas. Algo así, como que un tipo de indulgencia. Ok, ok. Me acabo de acordar de una historia, un caso que nos contaban cuando éramos jóvenes y nos decían mucho, ok, supongamos que están unos niños jugando béisbol, fútbol, lo que deporte que les guste en la pelota, de repente la pelota sale volando y la pelota le destruye la ventana a una vecina. Efectos de sonido. Y sale la vecina bien enojada, mi ventana. Muy niños, vamos, ¿quién Gracias, sabe qué? rápida. Ay, y empezó a ¿qué les pasa, exhaust? Se mama. Ay, pero el punto es que se rompe la ventana, sale enojada y sale un niño, el niño, el que pateó la pelota, el que le pegó con el bat, el que digan, el que tuvo la mayor responsabilidad, dice, ay, señora, perdóneme. Y sí, no, acá bien avergonzado, el niño bien agüitado. Y la señora, sí, 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 te perdono. Pero, ¿qué pasó ahí? Ya lo perdonaron, pero la ventana sigue estando rota. ¿Estamos de acuerdo? Ay, güey. Eso me acuerdo mucho que nos platicaban de eso. La ventana sigue estando rota. Y lo ideal no sería que se quede rota. Así es. Hay que poner unos tablets. Si le ponen tablas a los niños, ¿no? Un plástico a la ventana. Pero bueno, lo que quiero llegar es, ¿realmente el perdón no debe tener ciertas represalias o no debe cargar nada a la otra persona? O... Pues mira, si hablamos perdón, Alan, antes de que se te vaya la idea. Ah, perdón. Me estaba acordando de un video de César Lozano que dice que hay 3 maneras de perdonar justamente. Que dice que la primera es el te perdono y pues vamos a arreglar la ventana, ¿no? Imaginémonos siguiendo el ejemplo de la ventana, ¿no? A lo mejor ahí con el niño, vente, mijo, y pues tú me ayudas para apagar la ventana y la fregada y la ponemos y todo bien, ¿no? Y seguían ahí jugando. Está el te perdono y pues me aguanto porque pues no hay de otra, porque, o sea, es tu hijo, es tu papá, viven ahí en la casa o algo así por el estilo, o es tu compañero de trabajo al que tienes que verlo a huevo y trabajar con él todos los días. Y está la tercera, que es la de te O sea, en ese perdono, caso te pero quedabas sin ventana en el segundo. en el segundo más bien es ya qué fregados, pues es el niño de aquí enseguida. Más bien, pues tú pones la ventana pero pues ya le dices al niño que también ahí, No juegue hubo con más cuidado o consecuencias algo de así, los ¿no? No actos. hubo, ajá. Ujú. Sí, pues ya tengo que arreglar mi ventana porque es mi ventana y pues no quiero darle la madre al niño, ¿no? Porque pues son niños. Y la tercera, que es la de te perdono, pero te me vas a la chingada. O sea, está el niño, ya tuviste tú que poner tu ventana, ok, ya la pongo, no tomo represalias con el niño, pero no quiero volverlo a ver aquí. Señora, su niño rompió la ventana, no lo quiero volver a ver frente a mi casa, le echo a la policía. No puede hacer eso, ¿verdad? Legalmente, pero... Ya sé, pero es un decir. Ok. Meni, ¿qué ibas a decir? Ya se te fue la idea. No, de hecho iba más o menos algo así de lo que dijo Alan. Estábamos en sincronía en ese aspecto. Iba a decir también del tema del perdón. Por ejemplo, cometo un delito. Sí, me dan el perdón, pero antes de eso tuve que pagar. Por ejemplo, en el ejemplo de la ventana, pues la señora se enoja a tal punto que mata al niño, ¿no? En represalia. Ok. Y luego ahí le pide perdón a los papás. Estos países, esta cultura extraña. Lo agarran machetazos como a algún lugar allá al sur del país. Agarra uno de los Este, vidrios de la ventana y lo apuñala, ¿no? no, más bien voy a la regla del ojo por ojo. O sea, lo veíamos muy seguido allá en tiempos antiguos. Todavía se ve, todavía se ve. No, todavía se ve, pero era más común en tiempos antiguos. Ahí sí era una ley. Ahí sí era, pues róbaste mocho las manos. Un saludo al Bronco, al buen Bronco, donde quiera que esté ahorita. Eh, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo me robé una vaca, entonces por lo tanto, pues me van a mochar una mano. Yo le saqué un ojo a alguien, entonces me van a sacar un ojo a mí. Eran como que situaciones muy extremas y malamente todavía hoy en día se dan.
y se ganaba el perdón, pero con una consecuencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya vamos medio entendiendo el perdón. Realmente creo que siento que nos confundimos más, ¿verdad? ¿Qué es verdaderamente el perdón? Bueno, ya hablando un poquito de tema, ahora sí, es como decía Alan, perdonar no quiere decir que vayas a olvidar. Si perdonas, no se te va a olvidar. Lo ideal o lo mágico o lo poderoso es que cuando perdones, te acuerdas, pero ya no te duele o ya no te causa ruido, no tienes ganas de vengarte, de hacer algo. Es también, como decía Manny, es una liberación de ti y una liberación para la otra persona. Se podría decir que el perdón de alguna manera es, no sé, está el hilo de la amistad, como si quisieran verlo, ¿no? Y pasa algo, una traición, un error, un malentendido, y se rompe ese hilo. De alguna manera yo podría ver que el perdón es como volver a unir ese hilo de alguna manera especial, o a lo mejor no unir otra vez la amistad, pero quitar todo eso que está ensuciando el vínculo a la persona por dentro. La pregunta realmente el día de hoy es, ¿en verdad deberíamos perdonar a los demás? ¿En verdad deberíamos perdonar? Realmente esto es importante. Y para hacer hincapié en esto, les tengo otra pregunta, que es, ¿a quién le conviene más perdonar? O sea, ¿a quién le conviene más el perdón? ¿Al que lo pide? ¿Al que pide perdón? ¿O al que lo da? ¿A quién le conviene más? ¿Qué opinas, Alan? Pues si hablamos del delito, así como decía Manny, del asesinato, pues te conviene más al que está encerrado, ¿no? Pero, pero le conviene más a la señora que macheteó al niño. Pero bueno, no, ya si hablamos, por ejemplo, en el sentido emocional, pues obviamente a quien libera más es a la persona que perdona, ¿no? Porque es como el que lleva la carga o el rencor y al momento de perdonar a la persona, ojo, no tiene que ser, ¿cómo se dice? Presente. Es algo que creo yo que es importante tener en cuenta. O sea, para perdonar a alguien más no necesitas ni siquiera hablar con la persona. Es algo como que hasta tú mismo en tu mente puedes aceptar y decir, ok, yo perdono a este hijo de la fregada que me hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque yo quiero liberarme de ese estar teniendo un rencor, de ese estar teniendo una urgencia de venganza o de querer que le vaya mal al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estoy perdiendo mi paz por estarle dando tantas vueltas a la afrenta, digamos, que te hizo la otra persona. Es una manera de soltarlo y decir, ok, acepto lo que me pasó y voy a soltar esta necesidad o este coraje o esta idea de estarle dando vueltas en la cabeza, perdón, en la cabeza a algo que me hirió y que a lo que me hirió, que me causó algún perjuicio, ¿no? Entonces es una manera en la que libera a la persona que perdona. Meni, ¿a quién opinas más? ¿A quién le sirve? ¿Al que perdona o al que pide perdón? ¿A quién le sirve más el perdón? Fíjate, ya poniéndome en modo serio, siento que ayuda más, como dice Adán, a la persona en este caso que da el perdón, porque muchas veces cuando alguien nos hace algo, por ejemplo, una traición, voy a poner un ejemplo, ¿no? Volviendo al tema, ahorita lo decía más a modo de broma, pero ya volviendo al tema, por ejemplo, de las relaciones, yo sí me sentí bien mal en el 2020, que pues empezamos a estar todos aislados, todos encerrados, y la única persona con la que platicaba así más era con esta chica y que de repente, por una niñería en ese entonces, pues dejara de hablarme, de dejar de tener ese contacto con una de las pocas personas con las que platicaba más, con las que todo el día estábamos ahí, casi las 24 horas. Ella, yo creo en su vida se dio cuenta, y así pasa muchas veces, a veces no nos damos cuenta que herimos a otras personas, a veces no nos damos cuenta que los comentarios que hacemos, que las acciones que realizamos dañan, y siento que el que más sufre en ese caso es el que no perdona, el que trae guardando rencores, resentimientos, el que trae guardando ese coraje. Incluso de ahí vienen mucho las enfermedades, el estar emocionalmente afectados o no soltar alguna enemistad, algún coraje, nos daña físicamente también. Entonces siento que al momento de perdonar, la persona, en este caso que está perdonando, es la que se libera, porque como digo, hay veces que ni siquiera la persona que dañó se da cuenta
podemos encontrarla de nuevo y jamás se enteró que nos dañó y nosotros nos estamos dañando de esa manera. Entonces, cuando nosotros perdonamos, pues liberamos todo eso que traemos arrastrando, porque a veces se vuelve, así como la bolita de nieve, a veces se vuelve grande, grande el problema por una cosa que a veces no lo era, a veces nosotros magnificamos un problema, por decir algo, es que me dijo gordo, y sí, o sea, estoy pasado de kilos, y estoy Pero me lo dijo con magnificando, cariño. o sea, me lo dijo con cariño, así como el típico, ay, Ay, gordo, gordo. ajá, o sea... Y ya me lo tomé mal, ¿no? Llevo 40 años casado y por ese comentario que me dijo cuando éramos novios, no puedo tener una buena relación con la pareja y se lo reclamo cada vez que puedo y la daño o lo daño. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, nos conviene mucho perdonar. Y aquí me como el micrófono 5 minutos más. Una herramienta que Tú cómetelo todo, todo asqueroso. ¿Una herramienta? una herramienta que les recomiendo mucho, que les aconsejo y que me sirvió en su momento trabajándolo con mi psicóloga, es la carta que nunca entregaré. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que nos dañó ya haya fallecido, puede ser que había sido el papá, el hermano, algún familiar que ya falleció, o puede ser algún momento en el que está muy lejos la persona, o no tengo la confianza para hablar con ella, o no tengo, me siento tan enojado que no quiero hablar con esa persona, entonces escribes la carta que no entregarás, y es una carta precisamente para liberarte de todo eso, para perdonar, en donde le dices a la persona, pues, lo que te dañó, la situación que a ti estuvo mal, y sinceramente en la carta lo perdonas. Después, como es carta que no entregarás, pues ¿qué pasa con esa carta? La destruyes, la quemas, te deshaces de ella, la mandas al cielo con un globo, no hagan eso, es basura y de todas maneras va a regresar, pero simbólicamente. O cuando ya te liberaste, cuando ya perdonaste, la puedes entregar. Entonces están esas características, pero te ayudó a eso, al perdón y a poder soltar esos sentimientos que a veces traes cargando. Y ahí dejo de comerme el micrófono. Siento que ese ejercicio, en lo personal, a mí se me hace más poderoso cuando sí entregas la carta. Igual no que la entregues personalmente, la mandas paquetería o de alguna manera, a algún familiar o algo que como se te haga a ti, no sé cómo hayas quedado. Y que lo hagas sin esperar una respuesta, ¿verdad? No, no lo estás haciendo por eso ni queriendo esto, lo estás haciendo por liberarte. Y bueno, metiendo un poco más de contexto hacia nuestra pregunta ¿quieres decir algo, Alan? Sí, porque lo piensas Sí. tanto, digo. No, es que le había dejado picado al mute. Ah, ok, ok. Este, Más bien estaba pensando en mi mente que incluso si ves a la persona que quiere ser perdonada, por así decirlo, es algo que ni siquiera está en su control o en el control de que la persona que lo va a perdonar le vaya a dar algo. ¿Por qué? Porque realmente la persona que comete la afrenta en su mente es donde está la conciencia, donde sabe que hizo algo mal, ¿no? Si es alguien que quiere el perdón, él siente la necesidad, él siente el castigo dentro de sí mismo, ya por así decirlo, si es que él siente que hizo algo mal. Y el hecho de que la otra persona diga, y te perdono, posiblemente sí va a decir, ok, ya me perdonaron, ¿no? Depende de qué grado de sociópata sea. Válgame, perdónenme. Pero, por otro lado, el que la persona te diga siempre y sencillamente te perdono, no asegura que vaya a sentir esa paz la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque es una acción que alguien da, no es algo que alguien pida. ¿Sí me explico? No, no es como que tú digas, ay, me perdonas y automáticamente tú vas a dejar de sentir esa carga, que la otra persona al perdonar sí puede deshacerse de ella. O sea, es algo Oye, qué como que muy... profundo. ¿Sí me explico? Yo me confundí un poquito, ¿verdad? No, no, yo sí entendí. O sea, por ejemplo, volviendo al tema de la señora, ¿no? Ya mató al niño Ya me con estaba los diciendo. machetazos. Ay, yo pensé que iba a decir de la ventana y nada, que ya mató Aquí al están niño. los pedazos de su hijo, señora. Qué Es- Ahí drástico, se lo amigo. pego. Ahí se lo pego. Bueno, ya le llevó los pedazos a la otra y la otra señora le dice, ok, te perdono. La señora, pues ya lo perdonó sinceramente, pero la otra va a traer el cargo de conciencia de que, pues mató al niño y solo entregó el pedazo, ¿no?
Mejor la ventana, Mary, ¿no? Cabeza Entonces, que vaya a casa la viendo ventana, va a ver al niño ahí. En el caso de la ventana, por ejemplo, quisiera quitarle un poquito de seriedad al asunto. Ya poniéndonos serios. En este caso, ahora Le sí. quitamos y le ponemos. No, no, lo sentí muy serio. No, ya, o sea, vuelvo. En el caso, por ejemplo, de la ventana, siento que lo que nos está tratando de decir Alan es eso. O sea, por ejemplo, pues yo ya rompí la ventana, la persona ya me perdonó, pero está en mí el decir, ok, pero yo tengo que hacer algo más. O sea, rompí esta ventana, y tengo que repararla. Y si no la reparo, si no hago eso, pues voy a traer ese cargo de conciencia. Más o menos es lo que le entendía a la de la persona que ya dio el perdón, pues es fácil para él liberarse, ya tiene una cierta paz, pero pues el que lo recibió no siempre lo consigue tan fácil. Ujú. Ah, ok. Por así decir algo, con el mismo ejemplo de la ventana. Ya entendí. Me recordó cierta historia que estaba contando al inicio. Ay. Ajá. Te digo, por ejemplo, hablando del mismo ejemplo de la ventana. Digamos que ya el niño ya pagó, trabajó, pagó la ventana para la señora, ¿no? Y ya la señora ya tiene su ventana, ¿no? Pues qué es lo que le había enojado, por así decirlo. Pero, por ejemplo, el niño a lo mejor ya se llevó el regaño de la mamá y ya no va a estar jugando ahí a gusto porque va a tener miedo de ir a quebrar la ventana otra vez. O sea, a pesar de que ya lo perdonaron por haber quebrado la ventana y ya tuvo que pagar y todo el rollo, pero él ya se queda así como que, ay, caray, ya no puedo jugar a gusto porque me van a regañar. O, ay, no puedo jugar a gusto porque ya no puedo pegarle para allá. O, ¿sí me explico? Sí, ahí es donde se crean los traumas. Ah, algo así como los traumas. Sí, sí, sí. Va. Y bueno, ya le agarré, pero para meterle más contexto a si en verdad deberíamos perdonar, la pregunta que les haría también es, ¿qué sería lo contrario al perdón? Si les dijera, díganme una palabra que es lo contrario al perdón, ¿qué me dirían? El No, odio, la perdón. venganza, La el ven- imperdón, el infierno, el imperdón. perdón, el desperdón. Te desperdono. Pues yo creo que sería como la venganza o el odio, ¿no? Como Venganza, el estamos igual. resentimiento. Yo me voy por resentimiento. Venganza o resentimiento. Bueno, ¿y a qué nos llevarían estas dos acciones contrarias o cosas contrarias? ¿A qué nos llevaría la venganza o a qué nos llevaría el resentimiento en nuestras vidas? Mira, te lo voy a poner como unas enseñanzas del buen maestro Yoda. Ok. La venganza y el resentimiento, yo lo diría así como lo dice él. A veces el no querer perdonar es el miedo a, si yo dejo de perdonar, pues ya no voy a tener ese sentimiento de rencor, ese sentimiento de odio, o me voy a dejar caer, o me voy a mostrar como alguien débil, no sé, miles de miedos que podemos poner para no perdonar. Entonces, como dice el buen maestro Yoda, el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio básicamente, que es en este caso el resentimiento o la venganza, pues lleva al sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando no logro perdonar, cuando ya ese Te llevan al oscuro. resentimiento, esas cosas se volvieron un odio, se volvieron una venganza? Pues me va a llevar al sufrimiento, porque voy a terminar haciendo algo. Por ejemplo, algo así bien drástico, ¿no? Por la violencia mataron a un ser querido y yo no quiero perdonar eso, entonces me decido a cobrar venganza. Pero pues esta venganza va a llegar a dar a otra venganza y otra venganza y otra venganza y así se lo van a llevar infinitamente, como los Redfield y los McCoy allá en Estados Unidos que por una muerte se llevaron 1.001 muertes entre familias. Como Pain y Naruto. Ujú. Entonces yo siento que es eso, cuando no perdonamos, cuando nos lleva ya al odio, al resentimiento, pues nos lleva prácticamente a un sufrimiento de no estar en paz, de no sentirte bien contigo mismo, de tener ese dolor y ese dolor no solo se vuelve para ti, sino que se va expandiendo a todos los que están a tu alrededor, a todas las personas que te importan. Alan, Sí, por dos. No, pues, ¿cuál era la pregunta? Ay, ¿cuál era la pregunta? No, 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 sí era pues, eso, que era lo contrario al sí, sí, sí. perdón. No, estoy pues de acuerdo con Manny justamente, o sea, si te puedes estar viviendo tú como enganchado en una situación negativa, o sea, estamos hablando de... ¿Sí, sí me digo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí te vi, lo sí. Pascha.
Sí, o sea, si no perdonamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues únicamente quedándonos enganchados pues en una emoción, ¿no? No estamos dejando que las cosas fluyan, nos estamos bloqueando, nos estamos quedando detenidos en algo que deberíamos dejar de pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo en algo ya pasado y a raíz de eso vamos a estar encaminando muchas de nuestras acciones basados en este sentimiento que puede ser la ira, el resentimiento, como lo queramos llamar. O sea, te estás dañando hasta a ti mismo por estar recordándote de que, es que no puedo hacer esto porque esta persona me hizo eso y ya nunca voy a hacer esto para nadie más. O viéndolo como un trauma, así como decías tú, si no puedes dejar así salir algo más así por el estilo, vas a estar proyectando la misma situación para muchos aspectos de tu vida con algo que a lo mejor puede haber sido algo muy pequeño que en ese momento podrías haber dejado fluir y quitado de tu foco, de tenerlo siempre en la mente, que no te deje pues vivir en el presente o de disfrutar lo que viene siendo lo que estás viviendo por estar colgado de eso. Sí, sí, muy cierto. Y si se fijan, lo contrario, la venganza, el resentimiento de esto nos lleva a una cadena de autodestrucción hasta mundial. Si quisieran verlo, si nadie la parara, se iría y de repente andarían ahí todos matándose entre todos o todos odiándose a todos y un despapalle acá, el apocalipsis zombie. Ay, o sea, viéndolo de una manera así muy, muy extrema, ¿no? Que nadie pudiera perdonar qué hubiera pasado con el mundo, pues ya nos hubiéramos autodestruido. Y si se ponen a ver, porque la pregunta es, ¿en verdad deberíamos perdonar? Al perdonar estamos destruyendo esa cadena de odio, esa cadena de venganzas que pueden llegar a autodestruir a toda la humanidad y que más que nada también nos está autodestruyendo a nosotros por dentro al no soltar eso. De hecho, me acuerdo cuando yo hablaba de esto hace un tiempo de a quién le conviene más perdonar. Realmente el que da el perdón, hagan de cuenta que es como si llevara cargando una piedra gigante, el saco de excremento, dijo Alan, el escarabajo acá, que va empujando su popó. Hagan de cuenta es así, acá nomás te estás incomodando la vida. Y la otra persona bien feliz acá, ni se acuerda ya, o a lo mejor sí, quién sabe, depende qué haya pasado o cómo sea su conciencia, pero uno se está haciendo daño por no perdonar. Y siento que las personas cuando perdonan es cuando empiezan a tener un crecimiento muy exponencial como seres humanos, porque el perdón no, estamos de acuerdo que perdonar no es fácil. O sea, realmente todas las cosas que valen la pena son difíciles. O sea, ser exitoso en tu trabajo, que te vaya bien económicamente, que tengas un buen cuerpo, que seas muy Atinarle la taza del espiritual, baño. que te vayas muy bien con tu familia. Son cosas difíciles, las cosas realmente, los sueños. Si los sueños los pudieras hacer fácilmente, no serían sueños. Cualquier persona los haría, son sencillos. Entonces yo he llegado a la conclusión de que las cosas que realmente valen la pena son hasta cierto punto más difíciles que las otras. Y perdonar es mucho más difícil que vengarte, que tener resentimiento, que darle una paliza a esa persona que te traicionó, que te hizo algo. Es más difícil y te dicen loco muchas veces de, ¿cómo puedes hacer eso? De hecho, si me retorno un poquito a la historia, yo perdoné a esta persona porque también es mi paz mental y porque también la otra persona hasta cierto punto pues no quería que cargara algo así porque cuando te pones a pensar, me acuerdo que leí esto en el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un libro muy, muy recomendado que todos los que nos escuchen léanlo, pero ahí dice, si tú hubieras vivido la misma situación que vivió la otra persona, si hubieras vivido todos los acontecimientos, lo más probable es que hubieras hecho exactamente lo mismo que esa persona hizo. Ujú. Y a lo mejor nosotros somos muy crudos a veces para juzgar de que no, es que esta persona me robó $1,000,000, esta persona me engañó, estábamos casados y no sé, cualquier cosa que haya pasado. No estoy diciendo que lo justifiques, que esa persona, que esto, que el otro. Lo que tú estás diciendo, si tú hubieras vivido las mismas cosas que esa persona, es probable que hubieras hecho lo mismo. Y vuelvo a algo que a lo mejor, no sé si he dicho antes, pero hay que vivir en compasión.
Y la compasión es de que esta persona, si me robó $1,000,000, por así decirlo, grandes empresarios, ¿cómo quieres que lo perdone? Me dirían a mí, Paz, ¿por qué quieres que perdone a esta persona? No manches, ¿no viste lo que me hizo? No te pones a pensar que esta persona hasta cierto punto no se siente él capaz de hacer el millón él mismo. O sea, él no se siente capaz de hacer el millón y como no se siente capaz, la única manera que encontró es voy a Robarlo. quitárselo a alguien más. Es muy triste si te pones a verlo, el que esa persona haya hecho algo así, es que está pasando una situación interior de mucha escasez, muy triste, muy baja. Y cuando te pones a ver, ¿por qué esta persona me engañó? No, es que no se amaba a sí misma, no, es que por dentro está viviendo cosas malas, no, es que lo vio en su familia, no, es que está viviendo un y mil cosas. Está buscando amor en donde no hay amor, por así decirlo. Y ves a este tipo de personas con compasión y dices, qué, qué feo andar cargando con todo ese dolor, más aparte el que le está llegando por darse cuenta del error grave que hizo, más herir a la otra persona. Y ciertos errores a veces desencadenan una gran cantidad de más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un engaño no solo es, le puse el cuerno a mi esposo, también puede conllevar a, me corrieron del trabajo, o me divorcié y me quitaron el dinero para la pensión de mis hijos, o ya no voy a ver a mis hijos, se separó mi familia. O sea, un error puede desencadenar cosas muy grandes. Y de esa persona también va a pasar algo muy grande. Tenemos que vivir hasta cierto punto con cierta compasión. Y me acordé mucho ahorita que decías de que la persona que da el perdón a veces se libera, pero a veces la que siente culpable batalla para soltar eso. Y me acordé porque, y hablando de la historia del inicio, esto fue algo que me pasó a mí. Yo perdoné a esta persona y me liberé y me sentí muy bien y sentí como por dentro y le empecé a ayudar en lo que podía sin, acá recalcar, sin el objetivo de volver a una relación con esta persona. O sea, eso hay que tener claro en relaciones tóxicas y ese tipo de cosas de terminas esto y lo otro y perdona a la persona, pero La no quiere decir pedrada. que vayas a volver con esa persona. Y se lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque si lo haces mal, te puede ir peor. Pero bueno, el punto de para mí es el perdonar, vivir con compasión, liberarte y ayudar a todas las personas a que esa cadena de odio se vaya haciendo cada vez más chica. Alan, ¿algún consejo quieras darnos rápido con este minuto que te queda? Sean más concisos en lo que dicen, amigos. No te creas. Pues no, nomás, procuren no cargar tantos resentimientos y escriban un nombre más cortito en sus redes sociales. Ahí, punto Chavimón, tu amigo Nacho. Los quiero, muchachos. Pues sí, procuren, perdonar pronto, disfrutar mucho y abrazar grande, fuerte. Los amo, muchachos. Gracias, amigos, por ser mis amigos. Los quiero. Ya no alcanzo a decir mucho, así que digo eso y me despido. Los quiero, gentecita chula. Así como el de Peña Nieto. Manny, ¿algo que quieras decir sobre el perdón? Pues yo nada más los invitaría a que perdonen, a que suelten y a que se liberen. Flying Freedom. Perdona rápido, agradece lento. Perdona rápido, agradece lento y quién sabe qué más iba a decir Alan. Y pues yo les diría esto también de que ayuden a las demás personas. Sé que no es fácil perdonar, sé que es algo muy complicado. En lo personal siento que es algo muy espiritual. Es algo que tiene que ver con el amor propio que te tienes a ti mismo y ese amor propio. Nadie puede dar lo que no tiene. No puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Y hasta cierto punto yo siento que el amor es que el perdón es una manifestación del amor. Es una manifestación del amor que llevas dentro. Y hasta cierto punto a mí en lo personal siento que el perdón es también una manifestación pues de Dios, del universo, de tu ser espiritual, porque como decíamos ahorita, cuando perdonas, unes. Y si se ponen a analizar muchas veces espiritualmente, lo que se busca es eso, es amar y es vivir en armonía, es vivir unidos. Se dice mucho que hay pues sí, una historia que me llega mucho al corazón, que a lo mejor la han escuchado, que dice que está, por así decirlo, Dios hablando con una persona y le dice de que
de que no, bienvenido eres conmigo porque cuando pasé hambre, cuando pasé sed, cuando estuve desnudo, me vestiste, me diste de comer, me ayudaste. Cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve enfermo me diste lo que necesité para curarme y me ibas a visitar. Y esta persona dice, pero yo ¿cuándo hice esto? Yo a ti nunca te había visto. Yo nunca te ayudé, no te alimenté, no te di nada de todo este tipo de cosas. Y le contesta el ser de luz, le contesta a Dios, el universo, le dice, cuando tú lo hiciste con cualquiera de las otras personas, lo hiciste conmigo. Y hasta cierto punto, si hacemos lo contrario, también sería algo así como cuando tú dañaste a cada una de estas personas, pues lo hiciste con el universo. Y si quieren verlo de esta manera, todo lo que nos desliga, nos aleja, nos desvincula, nos desune, como quieran decirlo, pues está en contra de este tipo de la espiritualidad, porque la espiritualidad es vivir en amor, en armonía, contigo mismo, con los demás, con todo, con la naturaleza. Y siento que es muy importante el no cortar, no separar, sino todo lo contrario. Cuando podamos vivir en armonía en nuestros equipos de trabajo, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras comunidades, créanme que es cuando se crean los países de primer mundo. Esa es la gran diferencia que aprendí una vez que viajé. Y el último cosa que les voy a decir de este tema es que yo me enfermé de hemorroides en el 2019 y el proctólogo me curó y él me enseñó una tesis que él tiene donde está comprobado que el cáncer de colon se produce por sentimientos, emociones de rencor, odio que hayas guardado durante mucho tiempo en tu vida y tiene una repercusión en tu sistema digestivo, en tu colon, si quieres verlo así, y se produce cáncer. Está comprobado. Y el mismo doctor, una eminencia, me dijo, y yo no dudo que todos los cánceres se produzcan por emociones guardadas así, pero yo solo he investigado el de colon, sí lo tengo comprobado. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿en verdad deberíamos perdonar? Sí, tenemos que perdonar hasta por salud. Si quieres verlo de esa manera, hasta por salud a ti te conviene perdonar. Meni, últimas palabras. Fíjate que me dejó muy impactado lo último que acabas de decir. Debemos de perdonar hasta 70 veces 7. O sea, siempre, en cada momento. Si no lo haces por la otra persona, como dice Paz, hazlo por ti. Si la otra persona no se arrepiente o lo que sea, a ti que te valga. Es su vida, él se va a dañar, él va a terminar a veces malamente mal, pero tú preocúpate por tu propia salud, por tus propias emociones, tú preocúpate por ti mismo. Ahí terminaría yo con eso. Me acabo de acordar de algo muy importante que me ha costado mucho aprenderlo, y es: no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Por favor, haz lo que puedas, lo que esté en tus manos, pero si la otra persona no quiere ser ayudada, no te desgastes, no pierdas tanto tiempo. Hazlo como dice Manny, hazlo por ti. Si la otra persona quiere ayuda o puede ser ayudado, pon lo que puedas. Si no quiere, es su decisión, es su libertad, y en la libertad respetamos lo que el otro quiere también. Así es. Y bueno, redes sociales, Manny. Meni05J en todos lados, Manuel García. Vayan a darme amor, vayan a saludarme, agréguenme, ahí mándenme mensajitos, mándenme hate, denle like a mis historias, sobre todo en Instagram. Facebook, pues nomás se replica lo que se sube en Instagram, así que vayan a Instagram, TikTok, de repente ando por ahí. Y redes sociales del negocio Fly in Freedom. Bueno, a mí me encuentran como Paz DCP, el buen David Paz. Bueno, David Paz, Paz DCP, no se me van a confundir. Y la música de nosotros es Carga Positiva en todas las plataformas digitales. Ahí pueden ver muchas canciones de desamor. Y a lo mejor dirán qué incongruente es esto en Carga Positiva, no hablando del perdón ahorita, pero muchas veces estas canciones nosotros las sacamos para sacar estos sentimientos y para verlos de alguna manera de otro ángulo. Muchas veces sacamos cosas de este estilo, de este tipo de sentimientos, de desamor, pero no lo hacemos con una intención como de odio, sino que las personas puedan desahogarse de eso que tienen dentro, sacarlo, y que sea un poco más fácil el perdonar o el vivir una vida más tranquilo.
Y pues bueno, el negocio PazCompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Y bueno, chicos, perdonen y nos vemos. ¡Hasta la próxima pregunta! Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! See you.